Efectivamente, ha sido una jornada larga en la que cientos de periodistas, tanto locales como internacionales, acompañaron al lugar donde tenía que celebrarse la reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Sin embargo, la parte ucraniana no acudió, pues sin embargo hay que decir que, por ejemplo, según el Ministerio de Exteriores de Turquía, incluso ha llegado la delegación estadounidense. Tras largas horas de espera, Vladimir Medinsky, él es el jefe de la delegación rusa, se dirigió al consulado de la nación y desde ahí ofreció un discurso, una especie de recordatorio para las autoridades ucranianas sobre la mera razón de esta reunión, de este encuentro. Ha asegurado que se trata de una continuidad de las negociaciones que precisamente empezaron aquí en 2022, de las que fue Ucrania quien salió. También recordó que la delegación rusa está abierta al diálogo productivo y que busca precisamente encontrar soluciones duraderas. Vamos a escuchar qué decía. Делегация настроена на конструктивный лад. Nuestra delegación está dispuesta a mantener conversaciones constructivas, a buscar posibles soluciones y puntos de convergencia. El objetivo de las negociaciones directas con la parte ucraniana es alcanzar tarde o temprano una paz duradera, eliminando las causas fundamentales del conflicto. Lo decían desde el Ministerio de Exteriores de Rusia. María Zakharova subrayaba que el presidente ruso Vladimir Putin lo ha dejado muy claro. Como subrayó el presidente de Rusia, el objetivo de estas negociaciones es eliminar las causas profundas del conflicto, establecer una paz duradera en la perspectiva histórica. Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, la parte rusa está comprometida a entablar negociaciones serias. La delegación rusa llegó a Estambul y está dispuesta a trabajar seriamente. Al principio, Zelensky hizo unas declaraciones en las que exigía que Putin llegara en persona. Bueno, es un hombre patético, lo que está claro para todo el mundo, excepto, quizás, para él y los que están a su cargo. Entonces, sus camaradas más veteranos le explicaron que no debía comportarse tan tontamente y que era necesario negociar. Por cierto, en los últimos 3 o 4 días, Occidente ha hecho retroceder de algún modo la palabra tregua. Zelensky viajó a Ankara a encontrarse con Recep Tayyip Erdogan y la delegación ucraniana que le acompañaba se supone que se tendría que haber desplazado a Estambul, en donde estarían las negociaciones con la delegación rusa. Sin embargo, Zelensky se expresó muy mal de la delegación rusa, dijo que era una delegación que pues prácticamente era medianita, y que ellos no tomaban decisiones. Además, lo dijo con total desparpajo, de tal suerte que ocasionó reacciones tremendas por parte de Zakharova, que lo llamó comediante desdichado, y que así no se conseguían las cosas, es decir, presionando, ofendiendo, así no era como se jugaba. Se jugaba más bien en el plano, pues en el plano de lo formal. Esto dijo Zelensky. El nivel de la delegación rusa deja ver que desgraciadamente no se están tomando en serio las negociaciones reales. Por el momento no hay nadie entre los presentes que realmente tome decisiones y eso quiero recordarles que fue Rusia quien propuso estas negociaciones directas. También hubo apoyo personal del presidente Trump para que los líderes se reunieran. Sin embargo, y a pesar del nivel de la delegación rusa, por respeto al presidente Trump, por respeto a la delegación turca de alto nivel y al presidente Erdogan, y porque deseamos intentar dar al menos los primeros pasos hacia la desescalada, hacia el fin de la guerra, o lo que es lo mismo, hacia un alto el fuego, he decidido enviar a nuestra delegación a Estambul, pero no a todos, por supuesto. Y Donald Trump, siendo Donald Trump, Trump llegó a decir, es que nada se puede arreglar sin mí, soy indispensable,
ahí es donde tengo que estar. Y bueno, María Zaharova le respondió a Zelensky, pero también le respondió al ministro de Asuntos Exteriores alemán, a Johann Wadephul. Dice Zaharova, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Wadephul, declaró: Rusia debe enviar una delegación que esté a la altura de la gravedad de la situación actual. Y miren cómo le responde Zaharova, y de paso le da un llegue a Zelensky. Rusia ya ha enviado una delegación. Teniendo en cuenta la epilepsia que les provocan los occidentales, simplemente tienen miedo de hablar con ella. Nuestra delegación no está formada por actores mediocres, payasos drogadictos o ginecólogos bailarines en trampolín que se hacen pasar por diplomáticos, sino por profesionales del más alto nivel que conocen perfectamente la situación. El Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa, la Dirección General del Estado Mayor y expertos legales internacionales. Tal vez, a juzgar por la gravedad de la histeria actual de los miembros de la OTAN y Zelensky, ¿estaban esperando los psiquiatras? Un consejo para el colectivo bruselense. Tomen ustedes mismos y a sus hijos adoptivos en sus manos y siéntenlos en la mesa de negociaciones de la que han estado hablando tan deliciosamente en las últimas semanas. No añadan a todas sus galas el título de cobardes histéricos. Esto dice Zaharova, quien se le fue a la yugular. Y bueno, Volodymyr Zelensky, frustrado con la situación, pues sí, también tuvo unas palabras de insulto para Putin, pero jugándole como a la bravuconada. Primero retó a Putin, lo desafió a verse cara a cara, como si las cosas fueran así a esos niveles de la política. La prensa hizo como una especie de efecto boomerang. En Europa dijeron así, pum, 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 pum. Zelensky reta Putin, Zelensky reta Putin, Zelensky reta Putin. A pesar de que Putin propuso las negociaciones directas, Zelensky fue, pero Putin no. Y después Zelensky vio a Erdogan y ya al considerar que había una delegación rusa de muy bajo nivel, Zelensky ya ni siquiera se presentó al saber que Donald J. Trump tampoco lo haría. Algo así dice la prensa en Europa. Acaba de terminar ahora mismo. Zelensky no viajará a Estambul, pero sí lo está haciendo su delegación, una delegación mucho menor con la que ha llegado ya a Ankara para reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Esta delegación ucraniana la liderará el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov, un hablante de turco y ruso que será el que estará liderando a estos ucranianos que hablen con la delegación rusa ya en Estambul. Los ucranianos ahora mismo están volando desde Ankara a Estambul para participar en estas conversaciones. Zelensky no lo hará y ha asegurado que mañana viajará a Albania con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. ¿Qué se espera entonces durante las próximas horas o días, Adrián? Pues es una gran duda porque Zelensky aseguró durante toda esta semana que el gran peso de estas posibles negociaciones, el hecho de que pudiesen triunfar, era tan solo si Zelensky y Putin participaban en ellas en el más alto nivel. Al final, estas negociaciones, a causa de la negativa rusa y de Putin de viajar, han quedado algo más descafeinadas. Recordemos que la delegación rusa no está ni liderada ni por el propio ministro de Exteriores ruso. Por lo tanto, se espera que los resultados de estas negociaciones puedan ser algo bajos, descafeinados probablemente, teniendo en cuenta que el gran líder de esta delegación rusa, Vladimir Medvedev, es una persona de segundo nivel dentro de las esferas de poder del Kremlin. Tampoco sabemos cuándo serán exactamente que empezarán estas reuniones. Puede ser esta misma. O sea, para los europillos, la delegación de carácter técnico, la delegación que habla de kilómetros cuadrados, que habla de metros sobre nivel del mar, la delegación que es capaz de cuantificar las concesiones que se pueden dar o no, la que tiene cuadros jurídicos, cuadros de sociólogos, cuadros de expertos en relaciones internacionales y cuadros militares de alto nivel. Para los europillos dicen que es pues un equipo de segundo nivel, porque es el insulto que profirió Volodymyr Zelensky para esta delegación. Y miren ustedes la bravuconada que, rodeado de un montón de guaruras, le dijo Zelensky en Ankara con pues la complacencia de Erdogan a Putin. Le dicen: presidente Zelensky,
un mensaje para Putin y le dice Zelensky, estoy aquí, el mensaje es muy claro, yo sí estoy aquí y él no. Nos vemos, muchas gracias. Y posteriormente, Zelensky escribió este mensaje. Quiero agradecer sinceramente al presidente Erdogan, a su equipo y al pueblo de Turquía por su apoyo a la integralidad o a la integridad territorial y soberanía de Ucrania. El presidente Erdogan reafirmó durante nuestra reunión de hoy su apoyo a Ucrania y su reconocimiento de Crimea como parte integral de Ucrania. Si esto es verdad, me parece que Erdogan tiene más caras que el luchador mexicano, el Mil Máscaras. De verdad, qué bárbaro este señor, juega en todos los frentes. A Putin va y le dice que no está de acuerdo que toda la OTAN esté encima de Rusia. A la OTAN va y le dice que no es justo que todos estén peleando contra Rusia, pero al mismo tiempo reconoce Crimea como parte de Ucrania, que es el meollo del asunto por el cual Zelensky no quiere comprometerse a un acuerdo real. Y esto de ir él en persona como si fuera, digamos, algo de segundo grado, me parece que pues habla más de Zelensky y de las formas a la occidental de hacer las cosas, que bueno, pues prácticamente Putin no se lo está tomando en serio. Es decir, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, solo observa cómo Zelensky intenta bravear, cómo Zelensky intenta, pues sí, presumir de que él sí está presente, mientras que los otros, es decir, Putin, prácticamente Putin no fue. El tema por el que estamos viendo las formas, el fondo es, Rusia no va a ceder a Ucrania, Crimea, ni Donbass, ni Gerson, ni Zaporozhye, mucho menos la central nuclear de Zaporozhye y Lugansk. Es decir, es más, ni siquiera creo que vaya a devolver las partes de Kharkov, aunque a Kharkov no se la ha incorporado y ya está entrando Rusia a Dnipropetrovsk. Y mientras más se tarden, el objetivo ruso es completar al 100% la ocupación sobre Donetsk, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye y Gerson. Pero hay geopolitólogos que sostienen que incluso iría detrás de Odessa, Mykolaiv y Dnipropetrovsk más Kharkov para complementar lo que se conoce como la Novorosilla, y es probable que en 3 años deje sin salida al mar a Ucrania. Aquí venimos sosteniendo que en la medida que no haya negociaciones, en la medida que esto no se detenga, difícilmente Ucrania va a quedar íntegra. Es decir, si en estos momentos no se toma en serio la negociación, ¿cuánta Ucrania va a quedar para negociar? ¿Por qué? Porque lo que Rusia le arrebate ya no va a regresar para Ucrania, y eso lo saben en Estados Unidos, y es la hipótesis de la que parten, y por eso Marco Rubio dice, no hay solución militar, porque la solución militar la tendría Estados Unidos, pero eso arriesgaría a Estados Unidos a una guerra nuclear con Rusia, y eso, bueno, pues no le conviene a la humanidad. Por eso es que Donald Trump incluso llegó a regañar públicamente a Zelensky diciendo, usted lo que quiere es llevarnos a una guerra nuclear, juega a hacer la tercera guerra mundial, pero no tiene las cartas. Ustedes recuerdan de ese reclamo permanente del orangután naranja de la Casa Blanca. Bueno, entonces ustedes dirán, oye, profe, pero qué bárbaro. Si Zelensky sí fue a Turquía y Putin no fue a Turquía, ¿por qué dices que es Zelensky el que no quiere, pues esto? Bueno, porque Zelensky dijo, primero, que Rusia tiene que aceptar sí o sí, como dicen los europeos, así tal cual, tiene que aceptar la imposición de la tregua de 30 días porque lo dicen los europillos. Y después viene la negociación. Putin dice, no vamos a estar jugando esas tonterías. La paz tiene que ser ya, de una, y Ucrania tiene que ser neutral, es decir, no meterse a la OTAN. 2, reconocer las nuevas realidades territoriales. 3, entonces retomar
la negociación en donde se quedó en 2022. Y Zelensky dice, no vamos a renunciar a Crimea y no vamos a renunciar a ese 20% de territorio que ya nos arrebató Rusia. Entonces quedamos en el mismo punto, en el punto en donde no van a ceder y por lo tanto las cosas se tendrían que solucionar en el campo militar. Pero luego llega Marco Rubio y dice, pero es que en el campo militar no hay nada. ¿Qué era lo que decía Putin hasta ahora? Decía, miren, nosotros podemos negociar lo que ustedes quieran, pero con Zelensky no. Zelensky no es legítimo. Zelensky no es el legítimo presidente ucraniano, se ha negado a celebrar elecciones, usando para ello la ley marcial, y en todo caso nosotros negociaremos con el presidente del Parlamento, con el presidente de la Rada. Y ahora, de repente, coincidiendo con todo esto, el ruso presenta una propuesta para celebrar esas conversaciones ese 15 de mayo, ese jueves, ¿no?, en Estambul. Ciudad que ya fue la sede de las negociaciones que alumbraron la paz en marzo del año 2022. Porque esto alguno a lo mejor se ha olvidado. Es decir, la guerra de Ucrania podía haber durado 1 mes y medio solo. Fue aceptado el acuerdo de paz por Zelensky, pero entonces fue rechazado por Boris Johnson, entonces premier británico, y por Biden, y posteriormente por Macron y Scholz, que le dijeron a Kiev que retirara la firma del documento. Un documento que luego conocimos porque el ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, completamente indignado, lo hizo público y a partir de ella, pues sí que otros medios o varios medios lo publicaron. Entonces, lo que se va a hacer es retomar un diálogo que se rompe hace 3 años por la decisión de la cúpula de la OTAN de seguir con la guerra. Y no fue una decisión de Zelensky, fue una decisión de la cúpula de la OTAN. Una guerra que siempre quiso la Alianza Atlántica, y esto es lo que tampoco termina de comprenderse. Yo esto lo llevo explicando desde hace mucho tiempo, con independencia de lo que uno piensa de lo que sucedió en la plaza del Maidán. Está claro que desde ese momento hay una constante presión militar de Kiev sobre las regiones del Donbass. No sé si calificarlo de guerra civil, algunos lo califican de guerra civil. Esas regiones del Donbass estuvieron 1 década pidiendo ayuda a Moscú y Putin la rechazaba, esa ayuda. La administración Biden, con Victoria Nuland, de su secretaria de Estado, se puso como principal objetivo forzar esa intervención militar rusa con ataques indiscriminados contra civiles en las navidades previas a la entrada de Rusia en la guerra. Pero esto no lo digo yo, hay informes de Naciones Unidas, hay informes del Congreso de Estados Unidos y hay informes de la Comisión Europea denunciando no solo estos ataques, sino también la corrupción imperante en el régimen de Kiev. Y al poco de comenzar el nuevo escenario bélico, todo esto, insisto, se podía haber detenido si los ingleses, estadounidenses primero y franceses y alemanes después, pues no hubieran dinamitado un acuerdo que sobre el papel, y de esto tendrán que dar explicaciones a los ucranianos, aquel acuerdo era muchísimo mejor para los intereses de Kiev que el que seguramente se va a firmar ahora. Pues ahí lo tienen. Dice Zelensky, no se puede echar para atrás porque tiene el problema, pues, de que lo dejen salirse bien de esta, sin que tenga problemas legales. Por otro lado, dice Lorenzo Ramírez, también es cierto que Putin es un viejo lobo de mar y que no se cuece al primer hervor y que no le iba a dar la posibilidad a Zelensky, pues, de hacer esto que Zelensky intentaba, es decir, provocar y hacerlo caer en su propio juego, provocar a Putin y hacerlo caer en su propio juego, que entonces Zelensky se llevara los reflectores con titulares de Zelensky hace ver mal a Putin, cuando en realidad se trata de dar pasos concretos y dice, bueno, pues esto ha sido aprovechado desde hace un tiempo por Europa y también por la administración Biden para tener la justificación de poder abiertamente sabotear a Rusia, pero precisamente como este señor Putin no se cuece el primer hervor, es un viejo lobo de mar. Dice, aquí hemos estado viendo pues el oficio político tanto de él como su delegación y observamos que ahora los desesperados están en Europa, es decir, querían hacer que Putin y su gabinete entraran en el calor y entraran en el ritmo que le querían imponer desde Europa, y al final de cuentas les cambiaron la jugada y ahora serían desde Ucrania y desde Europa quienes se encuentran en estos aprietos, es decir, a pesar de los insultos, de las bravuconadas que se proliferaron desde Europa,
y de verdad, a veces hasta con frases racistas y clasistas, y Zelensky finalmente es el que termina desesperado y el que dice, yo sí estoy aquí, Erdogan me apoya, ¿dónde está Putin? Si él fue el que convocó, ¿por qué no vino? Putin dice desde acá, bueno, nosotros mandamos a la delegación técnica y es hora de trabajar asuntos técnicos entre los negociadores de ambos países. Y esto, bueno, pues nuevamente le ha movido el piso a Zelensky, que lo más que pudo hacer de manera frustrada es decir que Putin no fue porque tuvo miedo y que la delegación rusa es de segundo nivel. A lo que Sájarova le responde, comediante desdichado, dice, esta es una delegación de primerísimo nivel, esta es una delegación de altura y bueno, diga lo que diga o haga lo que haga, dice, ellos saben, conocen su trabajo y no son para nada improvisados. Un Zelensky que exigía que estuviera Putin, un Putin que manda su delegación, luego como no manda la delegación que Zelensky quería, pues le terminan cambiando la jugada y no se presenta la delegación ucraniana y bueno, pues parece que ahora sí se presentarán. Pero Zelensky manda este mensaje de que Turquía está con Ucrania, un mensaje bastante importante para que Rusia sepa en dónde pisa. Es Erdogan, el presidente de Turquía, quien recibe con bombo y platillo a Zelensky. Recuerden que Turquía, después de Estados Unidos, tiene el ejército más grande, más poderoso de la OTAN, y que Turquía es muy, muy importante para Estados Unidos por todo lo que le aporta desde la región. Además, también ha sido el único puente de diálogo de la OTAN con Rusia y justamente por eso se había elegido Turquía como mediador. Erdogan hoy ya se ve más acabado, pero Erdogan hoy ha dicho definitivamente Crimea es ucraniana. Aquí le chulea al ministro de Exteriores la camisa y esta es la foto, o es el pose para la foto del encuentro de las delegaciones entre Ucrania y Turquía, desde donde posteriormente Zelensky vuelve a repetir la frase para que le quede bien claro al Kremlin. Dice Zelensky, Turquía reconoce que Crimea es ucraniana.